Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a empezar a ver el tema de estadística. Vamos con un primer video en el cual veremos qué son las tablas de frecuencias y algún primer gráfico estadístico. Esta es la tabla de frecuencias a las que me refería y el ejemplo que vamos a utilizar es una cierta cantidad de datos recolectados donde la variable sería el deporte preferido que realiza cierta persona. Bien, en las tablas de frecuencia ven aquí que tenemos cuatro columnas, pueden tener más, pero esta es la más básica, la que suelo enseñar. En la primera columna vamos a poner los posibles valores que podemos encontrarnos. Bien, estos son los cuatro deportes registrados entre las respuestas. Eh, no los ordené en ningún orden en especial, solamente los puse aleatoriamente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es completar la segunda columna, perdón, la que llamamos la frecuencia absoluta. Esta columna es simplemente la cantidad de veces que aparece cada uno de estos valores dentro de los datos recolectados. En el primer caso, la palabra básquet, quienes preferían el básquet o realizan este deporte como su preferido, las voy a empezar a tachar de la lista. Bien, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 personas respondieron básquet. Entonces simplemente en la columna de frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece este dato entre los recolectados, colocamos el 6. Bien, lo mismo haré entonces con cada deporte. Voy con el fútbol ahora, voy tachando los de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno más, 9. Entonces colocamos el 9 en la sección de fútbol, vamos al vóley, ya hay bastante menos, uno, 2, apenas 2, ponemos el 2. Y finalmente los que quedan son del tenis, 3 valores. Bien, colocamos el 3. Ya están todos los datos tachados y luego de completar la frecuencia absoluta vamos a agregar una fila más que va a ser una fila de control. Bien, en esta fila pondremos el total de la sumatoria de todos los valores que hay en cada columna. En este caso sumamos el 6 más el 9, hasta ahí tenemos 15, y 2 17 y 3 20. Y efectivamente la sumatoria debe darme el total de datos recolectados. Yo ya sabía que aquí tenía 20 datos, ¿verdad? Son 5 filas por 4 columnas, 20 datos. Si me hubiese dado 19, quiere decir que algún dato no conté, tendría que revisar otra vez los valores. Si me hubiese dado más, quiere decir que alguno sin querer lo conté dos veces, también tendría que revisar. Lo importante es que si me da el mismo valor que la cantidad de datos, me da la seguridad de que no hubo ningún error a la hora de contar cada deporte. Bien, vamos entonces con la tercera columna, esa que tiene una F y una R pequeña, es la frecuencia relativa. Este es un valor decimal que se obtiene de la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Es decir, en el caso del básquet, lo único que hice yo con la calculadora es dividir 6 por 20 y eso me da 0,3. Lo mismo haré con todas las demás frecuencias absolutas. En el caso del fútbol, 9 dividido 20, 0,45. En el caso del vóley, 2 dividido 20, 0,10. Y en el caso del tenis, 0,15. Una vez más sumando estos cuatro valores, debe darme 1 si es que fue todo correcto a la hora de dividir con la calculadora. Eh, en otro ejemplo, en algún otro video, donde veamos otro tipo de gráficos y de ejercicios, puede ser que me dé 0,99 a veces. Eso depende de por qué número divido y a veces hay que redondear y se pierden decimales. Pero ya sea que de 1 o 0,99 me da la seguridad de que no hubo ningún error. Son los valores posibles, ¿no?, que me puede dar esa suma. Finalmente, la frecuencia porcentual es la última columna. Bien, esto no es otra cosa más que el porcentaje. Pasar ese número decimal que es la frecuencia relativa a un porcentaje. Y lo único que se hace para obtener los porcentajes es multiplicar la frecuencia relativa por el número 100. Es decir, 0,3% me dará un 30% de personas opinaron básquet. 0,45%, 45%, 0,1%, bien,
10% de personas, y el 0,15, 15%. Si sumo todo esto, por supuesto, tiene que darme el 100% de las respuestas que recolectamos, ¿sí? Como dije antes, si la frecuencia relativa por cuestiones de redondeo a la hora de dividir me daban 0,99, el porcentaje me dará 99%, ¿verdad? No me dará 100%. Eh, vale aclarar que en este pequeño ejemplo, este primer ejemplo, este primer video sobre estadística, estudiamos una variable eh, cualitativa, es decir, básicamente la posible respuesta son palabras, ¿sí? Hay alguna variante en cuanto a lo que hay que hacer si fuese una variable cuantitativa, es decir, que las posibles respuestas sean números, que lo veremos en otro video, seguramente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, luego de haber completado la tabla de frecuencias, vamos a, con esta tabla, obtener un gráfico estadístico. Para el caso de las variables cualitativas, lo más normal es realizar un gráfico circular. Bien, entonces, ¿cómo se hace un gráfico circular? La verdad es que se suelen hacer directamente mediante programas de computadora, pero si uno lo quisiera hacer artesanalmente, no nos cuesta nada explicar cómo se hace. Bien, en este círculo de radio de que ustedes deseen, tan grande como ustedes quieran su gráfico, trazamos una línea desde el centro hasta el borde en cualquier parte. No tiene que ser perfectamente horizontal ni vertical, donde ustedes quieran. Yo a propósito la puse en diagonal. Bien. Y lo que tenemos que pensar es lo siguiente, ¿sí? Yo sé que aquí quiero representar alguna de estas columnas. La que se suele representar más generalmente es la de los porcentajes. Bien. Entonces yo todos los porcentajes que suman un 100%, quiero representarlas en un área circular. El área circular se va graduando o dividiendo de acuerdo a la cantidad de grados que tiene el círculo. Y recordemos que un círculo completo, una vuelta completa, tiene 360 grados en los círculos. Entonces lo que debo hacer es, con un simple razonamiento de regla 3 simples, si yo sé que el 100% de los datos los voy a representar en 360 grados, sé que un 1% equivale a 3,6 grados. ¿Sí? Con esto voy a transformar cada porcentaje en grados. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente multiplicando por 3,6 grados. Por ejemplo, para no hablar tanto, en el caso del básquet, tomo el 30 del 30% y lo multiplico por 3,6. Eso me da un total de 108 grados. ¿Qué hago con este 108 grados? Bueno, tomaré la herramienta que tenemos para medir grados, que es el transportador, y mediré 108 grados a partir de esta línea que acabo de trazar. Bien, en la dirección que quiera, en la que ustedes prefieren. Por ejemplo, en esa dirección medí 108 grados y allí trazo la línea resultante. Bien, ese área que quedó entre esas dos líneas, esa especie de porción circular, es la que representará en este ejemplo el básquet. Bien, entonces lo que hacemos simplemente es colorearla o decorarla de alguna manera, o dejarla como está, como prefieran, pero sí colocar en algún lugar a quién representa. Esa sección que yo pinté de rojo representa al básquet, entonces al 30%. Lo mismo haré con todos los demás porcentajes. En el caso del fútbol, multipliqué y me dio 162 grados. Lo medí esta vez en la dirección opuesta, siempre con transportador, para que vean que pude utilizarlo en cualquier dirección al transportador, simplemente haciendo coincidir el 0 y la línea y el punto central, ¿no? Lo pinté del color correspondiente que había usado para tachar los valores de fútbol. Coloco a quien represente su porcentaje y así seguiré hasta representar todos los posibles valores. El vóley 10%, 36 grados. Y finalmente el tenis 15%, al multiplicarlo por 3,6 me dio 54 grados. Y esta región que quedó debería medir 54 grados si hubiese medido todo lo mejor posible. Bien. Y de esta manera ha quedado el gráfico estadístico, el gráfico circular de este ejemplo donde representamos los deportes preferidos que realizaban cierta cantidad de personas. En este caso, un total de 20 personas a las que les preguntamos. ¿Sí?
Bueno, esto es todo por este video y para el próximo video de estadística seguramente realizaremos algún otro ejemplo con alguna variable cuantitativa esta vez, ¿sí? Nos vemos la próxima.